tarde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Café entre Amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta cita de cada semana. Muy bien, Ana, vamos a ver cómo dice con el programa, En un ratito te cuento que va a estar Adrián Vitali, nos va a estar hablando de esta convocatoria que le ha realizado el Papa a los presidentes de las confederaciones episcopales para hablar de Pederastía. ¿Qué tema, ¿Será que por fin se va a tocar el tema? Ojalá que se resuelva también, ¿no? El compromiso social también que tenemos. Bien, también te cuento que nos visita la licenciada Janina Santa, que nos va a estar hablando sobre esta situación caótica que se está viviendo actualmente, que tiene que ver con el crisis. ¿Cómo afecta psicológicamente a todo en general, ¿no? Familia, hijos. Sí, interesante la charla, Interesante. También vamos a tener, por supuesto, Ale, las recomendaciones de librería de Elsa Ginés para ver qué leemos este fin de semana. Bien. Ana y Adrián Vitali nos va a estar contando sobre el Instituto Marcelino Champagnat, va a presentar y va a hablar sobre el tema de la matemática, el tema central de esta semana. Muy bien. Vamos a ver cómo sigue con el programa. Tras la pausa, comenzaremos con Café entre Amigos. Ya empezamos. En Qué Rico conocemos tus gustos. Si estás pensando en una buena picada, te ofrecemos los mejores productos de calidad. Te esperamos el 9 de julio 248, Río Tercero. ¡Qué rico! Sabemos lo que te gusta. Seguimos con Café entre Amigos y vamos a hablar de una palabrita por ahí que nos está afectando a todos, que es crisis. Crisis y por ende estrés. Le damos la bienvenida a la licenciada Janina Santa, licenciada en psicología, que vamos a ver, ¿qué tenés para contarnos? La crisis nos afecta mucho psicológicamente. Buenas noches, primero. Afecta, sentido común. Todo lo que genere estrés, y ni hablar si llega a cronificarse, si sostenerse en el tiempo, deteriora la salud. Se viene sosteniendo bastante. En este caso ya aplica. Sí, Pero deteriora la salud inevitablemente, no solamente emocional ni psíquica, sino física. La salud entendida como algo integral, ¿sí? Nosotros pensamos que nos manejamos con los criterios de salud que bajan de la OMS, donde hoy por hoy ya no hablamos de salud física, entonces hablamos de salud en un sentido integral, de entender lo físico, lo emocional y lo social ya está incluido. Entonces, si entendemos que el dinero, que esto es lo loco, como algo que existe, no existe, afecta, interviene absolutamente en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? No define ninguno, pero todos los aspectos de la vida están atravesados por la capacidad económica de una persona de adquirir bienes, de relacionarse, salir, ir, venir, si vas a un gimnasio, si pagas, absolutamente todo. Sí, de alguna manera está relacionada, la vida está atravesada por el dinero. Entonces, cuando hay, más allá de, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, no necesariamente
tiene que acontecer algo, ¿no? No necesariamente tengo que quedar desempleado, sino ya el temor, el estrés de la posibilidad de quedar desempleado, aunque no lo estés. Bueno, el tema de la inflación, si de repente el dinero te daba cierta calidad de vida, ahora tener que reorganizar todos tus hábitos, los hábitos de tus hijos, tus hábitos sociales en función de un dinero que te alcanza menos, inevitablemente deteriora la salud. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos estresados? Y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta, ¿no? A ver, insomnio, cambios de humor. Se descansa mal porque por ahí decimos, no, pero yo duermo a la noche. Bueno, a ver, si te despertas muchas veces, descansas mal, no importa, a lo mejor si te dormís ahora. Aparece generalmente casi sin darse cuenta y sin control, se pierden algunos hábitos de horario que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con las cuestiones del día. Aparece, nos ponemos, incluso cuestiones que tienen que ver justamente con descansar mal, porque ¿qué nos hace descansar mal? Estamos preocupados, estamos estresados, estamos encontrando, buscando alternativas, soluciones. Entonces, ¿qué nos pasa? Estamos irritables, estamos odiosos, chinchudos, ¿no? Por ahí esto que nos dicen nuestros hijos, yo me acuerdo en mi propia casa, uno por ahí le preguntaba algo a mamá o papá y dice, pero ¿por qué me contestas así? Claro. Y en realidad el otro nada más estaba cansado, pero sin siquiera un registro de su estado de ánimo, que en realidad era un estado de ánimo negativo, ¿sí? Ahí notamos más que nada el estrés. Lo que sí te quería contar, como dato de color, hasta donde sé, quizás la hay, yo no he encontrado, no hay en Argentina investigaciones que hayan relacionado directamente las crisis económicas con la salud mental. Sí las hay en muchos otros países, investigaciones de muy buena calidad. Estos países hoy por hoy están publicando en las revistas científicas que inevitablemente hay deterioro de la salud, pero que llamativamente no hay aumento de enfermedad mental. Y bueno, esto es una buena noticia. Y esto está bueno, y vamos a tratar de ver la palabra crisis, ¿no? Después de tanto negativo y tanta cosa mala, a ver si le podemos buscar alguna vueltita. ¿No tiene que ver con la depresión, por ejemplo? A ver, el deterioro de la salud sí aumentan, estas investigaciones dicen que aumentan los indicios depresivos, no quizá la depresión como enfermedad, pero sí rasgos, indicios depresivos, que aumentan los trastornos por estado de ánimo, también los trastornos por ansiedad, digamos, todo la gama que tiene que ver con el estado cotidiano de una persona afectivo resulta afectado. Pero ¿qué nos dicen? En el tema de las enfermedades mentales generalmente no aumentan porque lo que se pone en juego ante cualquier situación de estrés o límite o extremo a la que estemos expuestos, todos los mecanismos adaptativos y de defensa que tenemos en teoría empiezan a actuar, ¿sí? A veces mejor, a veces peor, pero están actuando. Entonces, por naturaleza nuestro ser prioriza solucionar, bien, prioriza atravesar la situación, y de ahí, bueno, es que ellos han podido explicar esto de que aumentaría el estrés y un montón de cuestiones negativas, pero no necesariamente enfermedades mentales graves. Bueno, una buena noticia. Somos muy sabios, el cuerpo es muy sabio. Se me ocurre que podríamos decir de, a ver, ¿cómo ayudarnos? Claro, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Hay una manera de prevenir. No sé si de prevenir, incluso pensamos, yo creo que todos debemos estar pensando en esto desde los últimos meses. Hay muchas cosas para hacer, el tema es en qué nivel estamos nosotros, pues seamos realistas. A ver, este problema es algo que hoy por hoy el ciudadano común le excede, ¿no? Viene de políticas públicas, sociales, económicas, que claramente no están funcionando, al menos como nos han dicho, como se esperaba. Entonces, ¿puedo hacer cosas? Bien, la pregunta es esa. Yo aconsejo esto. ¿Qué podés hacer? ¿Qué es lo que podés hacer? El mismo consejo cuando estamos ante un estado de ansiedad. ¿Qué de todo esto que te está pasando está realmente bajo tu órbita de control? ¿Se entiende? Bien. Enfocar. Bien. Poder enfocar de los problemas que tenés sobre cuáles podés hacer algo y sobre cuáles no. ¿Se entiende por dónde va? Perfecto. Entonces, ¿vas a poder controlar el dólar? Y no, depende de vos, subirte, bajarte el sueldo, no depende de vos. Pero otras cosas sí podés interferir,
Bien, entonces, primera pregunta, ¿qué de todo lo que hoy no te deja dormir, no te deja comer, no te deja poder disfrutar de tus hijos, de tu familia, de tu pareja, qué de todo eso en realidad podés controlar? Cuando hayas encontrado la respuesta, cuando lo hayas definido, el consejo para absolutamente todos los problemas que existen, no solamente buscar apoyo, no te cierres, no te aísles, sobre todo si ha habido cuestiones de desempleo. Lo que aísla tarde o temprano destruye, así que buscar en tu entorno, sea tu pareja, sean tus amigos, tus padres, tu barrio, tu red social, la iglesia a la que fuiste. Y no hablo de pedir dinero, sino hablo de buscar un apoyo. Bien, me está pasando esto, a alguien de acá le está pasando, ¿cómo hiciste? ¿Podemos hacer algo juntos? De todo esto vienen, casi siempre, aunque no nos demos cuenta, aparecen alternativas, búsquedas de solución, esto de no estancarme también en soluciones rígidas. Lo mejor, y sin juzgar, ¿no? Yo trabajé 20, 30, 40 años en el mismo lugar y un día me quedo sin trabajo. Y es un golpe muy grande, porque ¿no? El trabajo nos define identidad también, ¿no? Yo soy lo que soy porque todos los días me levanto a esta hora, porque vivo donde vivo, porque hago lo que hago y hablo con esta gente, es decir, un montón de variables que en la continuidad del tiempo me van dando sentido de identidad, y eso es salud. Cuando algo tan grande se rompe, obviamente implica algo terrible en todo sentido en la vida. Pero ya que estamos con la palabra crisis, y que tiene un montón de cosas negativas, no perdamos de vista que también es una oportunidad de cambio. Bien, y que no necesariamente todo tiene que ser peor, va a ser distinto, pero que yo ya con mi actitud no me pare de que todo va a ser peor, porque quizás con apoyo, con la búsqueda de alternativas, con pensar en soluciones distintas, con ser creativo, logre, no sé si mejor o peor, pero quizás lo distinto logre otras cosas que antes quizás no tuve. Bien, y yo creo que esto también es un poco un golpe a los seres, a las personas, también para de repente preguntar qué cosas realmente valoramos, ¿no? Del día a día, de la familia, de la casa, realmente en qué cosas estamos poniendo el valor, la importancia, la atención, y obviamente el dinero tiene que estar. Eso yo no estoy invitando a decir que no nos importe, sino, bien, esto hoy por hoy quizá en mi vida no es el mejor momento. Bueno, estoy trabajando en esto. Mientras tanto, ¿qué sí tengo? ¿En qué me apoyo? ¿No? Desde ese lado, fijarnos realmente qué es lo que estamos valorando o qué estamos descuidando. Y alguien me estará viendo y estará diciendo, bueno, pero yo estoy pensando mañana en qué le pongo la mochila a mi hijo para mandarlo a la escuela. Claro, y con total derecho y con total justicia. Y yo voy a contestar lo mismo: busca apoyo, muévete en tu red, muévete en tu familia, habla con tu pareja, no te aísles, no te encierres y no te pongas rígido, todo es transitorio, ¿sí? Controla, trata de controlar lo que puedes controlar, pues si lo único que vas a hacer es volverte loco. Bueno, entonces concretamente los problemas hay problemas que no tienen solución, no depende de nosotros, tratar de adaptarnos y si no, buscar ayuda. Siempre, para todo. Siempre. Bueno, Janina, un placer entonces. Muchísimas Nos diste una lucecita. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más Café entre Amigos después de la pausa. La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. Dicen que muchos trabajos y oficios un día desaparecerán, pero a nosotros nada nos da miedo porque nacimos acá. Nos reinventamos. La impresora 3D se va a acabar. Nos reinventamos. Este robot también se caerá. Nos reinventamos. El brazo arquitecto no va a parar. Nos reinventamos. La mascota virtual se escapará. Nos reinventamos. Y estos artefactos vamos a arreglar. Nos reinventamos. Nos reinventamos. Para los trabajos de hoy y los del futuro también. Nuevo Renault Kangoo.
¿Cómo te va, Adri? ¿Todo bien? Bien, Alex, muy bien, ¿vos? Bien, la verdad que sí. Bueno, contame un poco, vamos a hacer parte de la historia. ¿Los números influyeron a través de la historia? ¿Puede ser? ¿Cambió la humanidad? Y sí, fue una de las grandes evoluciones y descubrimientos que hace el hombre, a partir de descubrir los números, la matemática, la geometría, la aritmética, bueno, comienza a construir sus casas, las viviendas, los templos. Los egipcios manejaban muy bien la matemática, ¿no? Las pirámides, y el padre de las matemáticas, o el primer matemático puro, en la historia se lo considera Pitágoras, ¿no? Pitágoras es un griego que nace en la isla de Samos. Después tiene que huir y trasladarse al sur de Italia por el avance de los persas, ¿no? Y ahí funda la escuela pitagórica, que son los que difunden un poco después sus ideas. Pero bueno, Pitágoras nos enseñó que los números tienen mucho que ver con la realidad y con la vida. Y eso es verdad, porque uno no puede saber o no aprendió por ahí a leer y escribir, pero sí aprendió a contar, sabe cuántas ovejas tenía, cuántos hijos, ¿no? La matemática siempre estuvo incorporada en el desarrollo de la vida humana. Así que creemos que es importante en los sistemas educativos tener presente el desarrollo de esta ciencia, porque es una herramienta fundamental para el desarrollo humano. La vez pasada escuchaba a un científico matemático, y hablaba justamente de lo que está mencionando, ¿no? Que la vida misma en la matemática está presente en todo momento, ¿no? Le vas al súper y el precio es un número. Seguro. Vas a la carnicería y el peso es un número. Incluso para resolver ciertos problemas, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo o cuánto tiempo tarda de subir el colectivo hasta llegar a Córdoba? Y los números, los pasajes, todo es el entorno, ¿no? Hacer una casa, hacer una calle, todo es matemático, digamos, ¿no? La matemática es parte, digamos, de ese ADN humano en su desarrollo y en su evolución, ¿no? Bien. Ariel, te invito, visitamos el Instituto Marcelino Champagnat, ¿sí? Alumnos, docentes estuvieron hablando sobre la matemática, ¿te parece? Dale. Nos vemos. Nosotras somos las profes de matemática del Instituto Marcelino Champagnat. Yo soy Verónica, doy clases en primer año y en segundo. Yo soy Silvina Bachi, la profe que da en los cursos ya un poquito más avanzados, entrando en tercer año y en cuarto año. Lo que nosotros trabajamos en el departamento de matemática es un objetivo que tenemos allá a largo plazo y específico, que es crear a los alumnos de manera tal de que sean competentes en matemática. ¿Con qué nos referimos con eso? A que adquieran habilidades, destrezas que los lleven a actuar de manera adecuada en la vida cotidiana a la hora de hacer cálculos, de pensar de manera lógica, ¿sí? Y otro objetivo muy importante, que es el que tenemos nosotros como materia matemáticas, es que los alumnos ingresen a la universidad y, no menos importante, que permanezcan en ella. Como dice Silvina, el objetivo es a largo plazo, pero hay que trabajar en el corto plazo. Por eso desde la escuela, antes del comienzo del ciclo lectivo, organiza un cursillo de ingreso a primer año nivelatorio, para que todos los chicos de la zona y de distintas escuelas de acá de Río Tercero puedan empezar con el mismo nivel. No solamente se les explica matemática en este cursillo, sino que también se comienza a trabajar en lo que es los valores, el respeto hacia sus compañeros, el respeto hacia los docentes, el respeto hacia los materiales y las cosas de la institución en general. El objetivo principal es que los chicos puedan adquirir capacidades y habilidades para usar la matemática en la vida cotidiana. No solo para que ingresen a la universidad, sino también para que puedan resolver sus problemas de la vida diaria. Lo que vamos a presentar hoy con mis compañeros es el teorema de Pitágoras, que se aplica en triángulos rectángulos. Cada uno de los lados tiene un nombre. Estos lados son catetos y esta es la hipotenusa. Si nosotros realizamos un cuadrado de lado igual a cada uno de los catetos,
nos va a dar que si nosotros sumamos estas dos áreas, nos va a dar igual al área de este cuadrado, que sería el cuadrado del lado igual a la hipotenusa, como lo muestra este video, que lo muestra con agua. Que el agua va cayendo de estos dos cuadrados a este, que sería el cuadrado de la hipotenusa. Lo que explicó mi compañera recién con este video, yo lo voy a plasmar en fórmulas. La fórmula principal es: la hipotenusa es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esta fórmula se puede despejar de dos formas, en la que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Y si no, se puede despejar diciendo que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Lo que procederé a hacer ahora es demostrar lo que dijeron mis compañeras de manera gráfica con la herramienta llamada GeoGebra. Lo que haré ahora será construir un triángulo con la herramienta polígono, seleccionando 3 puntos en el plano cartesiano. Y después procederé a construir unos cuadrados con el área de los catetos y de la hipotenusa. Estos cuadrados se dan con las medidas de los catetos que multiplicados sobre sí mismos darían el área de estos cuadrados, Y con la fórmula que explicó mi compañera, la suma de estos dos cuadrados nos darían el área total de este cuadrado, llamado polígono 4. Bueno, acá vamos a observar el triángulo debe ser recto, con lo que utilizaremos la herramienta ángulo para corroborarlo. Bueno, efectivamente el triángulo es recto, Como se puede ver en la vista algebraica, apareció un nuevo valor llamado D, que es igual a el área de polígono 4. Así, respetando esta fórmula que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, Haciendo que el polígono 2, que vendría siendo 16, más el polígono 3, que sería 9, la suma daría 25, que es lo mismo que el polígono 4. Ahora procederemos a ver qué sucede cuando el triángulo no es recto. Como por ejemplo, si tuviera un ángulo de 73 grados. Como podemos observar, acá los valores no darían porque no se cumple el teorema de Pitágoras. Nosotros representamos lo que hablaron nuestros compañeros utilizando los números 3, 4 y 5. Pero como nuestra cinta no mide más de 3 metros, vamos a usar una proporción para poder medir bien cada uno de los lados del triángulo. Por eso, si un cateto medía 3 metros, va a medir 1,5 metros. Si el otro cateto medía 4, va a medir 2 metros. Y a resulta debería dar la hipotenusa 2,5 metros. Esto lo usamos mucho en construcciones y en la vida cotidiana y se usa para comprobar si la habitación está en escuadra. Los estudiantes tomen el papel principal en las clases de matemática. Es decir, que el docente va a actuar en la mayoría de las clases de un guía o de un mediador. ¿A qué nos referimos con esto? El alumno es el que hace, el alumno es el que trabaja y es el que se equivoca. Entonces, el tratamiento del error es sumamente importante en esta institución. Y además, el alumno es protagonista y es responsable de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Matemática están los diferentes ingresos universitarios, no solamente porque van a ser futuros ingenieros o porque van a ser contadores, sino que van a ser, por ejemplo, personas que necesitan pensar.
¿sí? Entonces por eso es que la matemática está en carreras que después en la vida profesional no la van a llevar a cabo. Un ejemplo que podríamos decir, psicopedagogos, psicólogos tienen parte matemática dentro de su carrera, ¿sí? Entonces son habilidades que hay que ir adquiriendo en el secundario. Hasta para ir a comprar el pan necesitan la matemática los chicos. Para todo. Saber si te dieron bien un vuelto, sacar la cuenta si un auto que están vendiendo con tal tasa de interés te conviene o no. La matemática nos rodea sin que nos demos cuenta, está en todos lados. Daniel Pereira Vidrios. Colocación de vidrios, policarbonatos, biselados, enmarcaciones de todo tipo, presupuestos sin cargo, obras en general. Daniel Pereira Vidrios. Belgrano 337. Consultas al 03571 433 950. Daniel Pereira Vidrios. Continuamos con más Café entre Amigos y ahora vamos a hablar de un tema bastante controversial, que es mejor que hablarlo con el señor Adrián Vitali, porque el Papa ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales para hablar de pederastía. Parece que sí, porque el problema sigue estallando, sigue saltando en todos lados. Ahora en la diócesis de Pensilvania, en Estados Unidos, ha habido nuevas denuncias, como lo sucedió en Boston. Recordemos que todo este escándalo salta en Boston, digo, más allá de algunos casos puntuales que saltaban en casos de todo el mundo, en realidad. Todo el mundo, pero en Boston recordemos que lleva a la quiebra de esa diócesis, ¿no? Y que el arzobispo de Boston, que era Bernard Lamb, muy amigo de Juan Pablo II, tiene que sacarlo de Boston, lo lleva a Roma, y lo pone como obispo de la iglesia Santa María la Mayor, que es la segunda más importante en Roma después de San Pedro, para darle inmunidad diplomática, pues si no iba preso. Yo sé que lo salvó. Lo salvó. Entonces, hasta hace poco dice que ahora Francisco parece que lo ha sacado de ahí, pero seguía siendo el responsable de la iglesia Santa María la Mayor. ¿Cuál es el problema de esto? Imagínate, debe haber casos en todos lados, en Irlanda, en Estados Unidos. Es que se conocen un montón de casos de los que no conocemos. Pasa que la gente no hay espacios para plantearlo, ¿no? Porque siempre hubo complicidad política, complicidad judicial. Y censura. Y censura, y todo se tapó con los años medios. Es escandaloso, digamos, que no es solamente de una institución, ¿no? El tema es que lo que por ahí no se sabe, por eso cuando el Papa fue a Chile, que en la primera manifestación cuando lo acusan a Caradima, que era uno de los obispos importantes de Chile, que había sido abusado, él dice que eran calumnias. Sí, lo defendió. Lo defendió, bueno, después al final presentaron una renuncia a todos los obispos chilenos. Creo que recibe también algunas de las víctimas y empieza, bueno, a asumir el problema. Lo que hay que tener claro, que por ahí la gente no sabe, es que hubo un documento secreto en la iglesia para tratar este tema, aproximadamente en el 65 o un poquito antes, donde era el protocolo de qué hacer con todas estas cosas. Por eso nadie puede decir que no sabíamos. Y ese protocolo secreto estaba en todas las conferencias episcopales del mundo, en todas las diócesis del mundo y en todas las casas de las congregaciones religiosas. ¿Y qué decía? El documento ese decía cómo se debía actuar en caso de que un sacerdote abusara de un niño. Y el documento se llama Crimen Solicitaciones. Crimen Solicitación era porque se solicitaba el delito en la confesión, ¿no? Porque la mayoría de los abusos partían de esos espacios. Entonces uno de los requisitos era que no podía revelar la víctima, tenía que denunciarlo al abusador con su autoridad, pero la víctima no sabía, un niño, quién era la autoridad del sacerdote. Y si lo hacía con otra persona o denunciaba en otro lado, era castigado con la máxima sentencia de la iglesia, que es la sentencia
late sentencia hizo facto, que es la excomunión automática. O sea, el pobre niño era víctima de abuso. ¿Quién era excomulgado? ¿El niño? El que denunciaba eso. Locura. Una locura. Por eso el sistema era mantener el secreto. ¿Y el sacerdote? Que no le pasaba nada. No, porque no revelaba el secreto, el otro lo denunciaba con otro, tenía que denunciarlo el niño con el obispo. Bueno, hay que explicar a la gente que el Vaticano tiene sus propias leyes y todo, ¿no? Sí, tiene su código de derecho canónico, por eso digo, era un protocolo secreto. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Si la familia se enteraba, si quería hacer lío, había que llegar a un acuerdo económico. Entonces se firmaba un acuerdo económico con un estudio jurídico donde nadie podía, se le indemnizaba, pero bueno, podía reclamar más. Si no, tenía una sanción penal, ¿no? Y si no, y al sacerdote había que trasladarlo a otro lugar, ¿no? Y no se podía revelar en el otro lugar. Sé que denuncia policial, nada. Nada. Entonces por eso hay tantos abusos de sacerdotes en distintos lugares, porque eran trasladados de un lugar a otro, ¿no? Claro. Y no se podía decir a la comunidad del otro lugar donde iba, porque iba. Porque si la comunidad se enteraba, imagínate, por lo menos iba a tener la posibilidad de manifestarse que no estaba de acuerdo con ese nombramiento, ¿no? Bueno, esto no sucedía. Entonces, esto se mantuvo en secreto durante muchos años. Vos fíjate que muchas de las denuncias de las víctimas son personas de 60, 70 años. Entonces es muy difícil que denuncien por una situación. Y convengamos que la mentalidad de la gente era distinta. Distinta también, ¿no? ¿Y quién iba a creer? Uno de los planteos de las víctimas, ¿quién me iba a creer a mí? No, sí, hoy los niños están mucho más alerta y aparte con la tecnología y demás, incluso aquí en Twitter pasó un caso parecido, denunciado a un cura. Entonces digo, está bueno esto, que cambie la mentalidad. No, es que la comunidad esté atenta también. Obviamente. Que todos estemos atentos. Y los padres también. Caso a los chicos. Los padres también tienen que hacer la denuncia correspondiente, como corresponde, ¿no? Sí, creerle, porque normalmente, digo, ¿cómo funcionaba esto? Se descalificaba siempre a la víctima. Recordemos el caso nuestro, digamos el caso de Graci. La descalificación porque las víctimas eran pobres, porque estaban en un instituto de menores, ¿no? Entonces siempre en la vulnerabilidad absoluta. Digo, porque muchos de estos abusos se daban en esos contextos, en chicos de orfanato, en chicos de la calle. No, hay, por ejemplo, en Brasil, un sacerdote que tenía un manual, el decálogo de cómo abusar a un chico. No. O sea, el nivel de perversión es muy grande. Digo, pero lo que quiero decir es esto, todos sabían. Todos sabían, nadie puede hacerse el desconocido. Por eso creo que el mejor paso, y puede ser que ahora que lo hacen en febrero, yo pensé que la convocatoria... ¿Y esto que decís vos, todavía existe? Sí, porque es un protocolo. Bueno, pero ¿Nunca cambió? No sé si lo han modificado, pero un protocolo secreto. O sea, hubo algunas manifestaciones, por ejemplo, con Benedicto XVI, que dijo, bueno, tolerancia cero. Que tuvo muchísimos problemas a partir de eso que dijo, y uno de los problemas que lo llevó a la renuncia también, ¿no? Cuando dijo tolerancia, tiene que mucho ver con esto, porque nos ponía en evidencia todo. O sea, yo no voy a defender a nadie, ese fue el planteo, ¿no? Entonces, tolerancia cero, tolerancia cero. Pero la iglesia tenía que haber llegado un paso más, y ese paso más era denunciar a los abusadores. Y la iglesia nunca denunció a ningún abusador. ¿Cuál es el campo de la justicia? ¿Puede llegar a avanzar? Sí, pero como son delitos de instancia privada, si alguien no va a hacer la denuncia, la justicia no actúa. Claro. Porque hace instancia privada. Claro, pero la iglesia, claro. Sí. Pero si no es la víctima la que denuncia, queda todo ahí tapado, por más que se sepa, por más que sea voz populi, pero si no actúa la víctima. Por eso me acuerdo hace mucho que vi un artículo en página 12 que decía solo las víctimas pueden correr el velo, ¿no? El velo de lo que pasó, ¿no? Para poder revelar todo esto. Pues si hoy las cosas se saben y se ponen en debate, es por el testimonio de las víctimas, no es por nadie más. No, y aparte de la manipulación psíquica que existe en esos casos, es impresionante, ¿no? El daño de por vida. No, de por vida ni hablar de la víctima, ¿no? Pero cómo manipulan. Y la iglesia siempre consideró, por eso lo mantenía dentro de su marco, por eso esto de que nadie tenía que revelarlo, si no se sancionaba, porque la iglesia siempre pensó que el abuso es un pecado, y el pecado lo absolve el cura. Entonces se resolvía con una absolución y con un Padre Nuestro, ¿no? Bueno, muchos de los investigadores, por ejemplo en Estados Unidos, con el que yo estaba en contacto, con Tom Doyle, que hizo muchos aportes ayudando a las familias de los denunciantes, le entrevistó a un monje en Estados Unidos que es Sipe, y el monje decía, un psiquiatra, el monje, que por ahora la ciencia no ha llegado a determinar cómo resolver la psique de un abusador, lo va a hacer siempre.
Entonces no se los puede seguir teniendo, no se los puede seguir manteniendo. Increíble, son tantos casos. Hay que expulsarlos, ¿no? Hay que expulsarlos, decía él. No pueden estar vinculados con los chicos. Y escuchar el testimonio de un violador es exactamente igual. Igual. Le decían que no me dejen libre porque no hay forma, no tengo cura. Si lo que quiero decir es esto, porque por ahí se confunde. Muchos dicen por el celibato. No, el celibato no tiene nada que ver. Porque hay un montón de gente seria que no es degenerada. Y hay un montón de gente que es heterosexual y es degenerada, como lo son algunos curas. No digo que son todos, ¿no? Pero lo son algunos. Pero no tiene nada que ver el celibato con esta desviación, ¿no? Porque por ahí se confunden, porque también tenés, por ejemplo, en los clubes, como pasa en Independiente, en River, sí, en las escuelas. Sí, o sea, es un problema que en todas las comunidades, en todos los grupos humanos existe. El tema es ubicarlo, generar espacios de protección y poder resolverlo. Por eso uno de los temas que yo también planteo como debate, por ejemplo, los chicos cuando hacen la primera comunión, los chicos pequeños, antes de los 7 años, ahora no sé si a los 10, tienen que confesarse con una persona en secreto y no puede contar el papá nada de lo que confesó. Me parece que esos espacios también hay que resolverlo. Los chicos en todo caso tendrían que hacerlo aunque sean mayor de edad, porque es una forma también de protegerlos. Sí, ¿no? Sí, que es cierto eso, ¿no? Sí. La verdad que sí. Bueno, muy interesante la charla, la verdad que... Adrián, ¿y hay esperanzas para febrero? ¿Vos crees que esto puede cambiar? A mí me parece muy lejos, digo, tiene un problema que... Sí, ya es raro porque estamos en septiembre y lo pasan para febrero. Pero ¿Habrá alguna esperanza? Creo que van a tener que de una vez por todas decir, che, bueno, sí, pedir perdón y decir, sí, sabíamos, porque sabían. Sí, hay que pedir perdón, cambiar las cosas. Y yo creo que no lo reconocen por el tema del temor económico, ¿no? Bueno, ahora la relación del secreto y toda esa historia, obviamente. El tema de por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Irlanda, muchas diócesis quebraron económicamente, tuvieron que pagar millones y millones de dólares, ¿no? Y por ahí entonces reconocer eso es como darle lugar a todas las otras víctimas, ¿no? Entonces supongo que guardan esa especulación de silencio a partir de esto, por una especulación económica, nada más, porque no entiendo, después que reconocen que reciben a las víctimas, porque no reconocen que la Iglesia en esto no supo cómo manejarlo y que tampoco todavía lo resuelve, porque incluso Gracia sigue siendo cura todavía. Sí. O sea, hablamos de todo, pero sigue siendo cura. O sea, no se los echa, no se los expulsa a los abusadores, siguen siendo parte del Cristo. Si sos parte, te siguen protegiendo. Entonces hay que dar un mensaje claro con respecto a eso, no echar a uno, a otro de otro país, de otro lugar, sino también a los que tenemos acá en Argentina. ¿Qué debería hacer un padre ante una situación así? Ir a la justicia, lo primero que tiene que hacer es la justicia. No puede ir... Claro, quiero, ¿no? Pero digo, dentro de las organizaciones democráticas tenemos la justicia. Si hubo un delito, hay que denunciar a la justicia. Como corresponde. Sin miedo. Sin miedo. Pero pensando en el chico y pensando en los otros chicos también, ¿no? Sí, eso es cierto, pensando no simplemente en el víctima. Por ahí pensamos en la cuestión personal o familiar, del prestigio. Exactamente. Seguro que es una cosa que es difícil de manejar, que es dura. Pero bueno, cuando sucede, lo primero hay que resolver el problema. Y si resuelve, asumiendo la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y lo primero que hay que hacer es denunciar. Sí, responsabilidad de la sociedad, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros para cambiar esta situación? Es que es un delito de instancia privada. Si no denuncia el ciudadano, no hay forma de avanzar en esto. Y lo que provocamos es que sigan sucediendo. Lo mismo pasa cuando... Y desenmascararlo. Yo no entiendo por qué cubren a los violadores, a los abusadores. Habría que dar nombre y apellido para que todos estemos alertas, todos lo sepamos. No entiendo por qué se cubre. Bueno, lo mismo pasa también con las situaciones de los violentos. Yo también hago unos planteos de esto. Claro. También hay que decir quién es el que genera ¿Quién violencia. es? Nombre y apellido. Para que todos estemos alertas. Exacto. ¿Cómo se va a cubrir? ¿Por qué? Claro. ¿Le dan el derecho de cubrir? Sí, todavía, ¿no? Claro, todavía. Bueno, son cosas que tenemos que ir avanzando en todo esto, ¿no? Bueno, Adrián, gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el programa, ya veremos. Con las mejores marcas para hombre en zapatillas, borcegos, zapatos, Caterpillar, Merrell, Hush Puppies, Timberland y Cavatini. Para la mujer actual de todas las edades, Piuvela las espera con su gran colección Invierno 2018. Botas de vestir con piel, charol, fantasías, zapatos de vestir con todos los tacos, zapatillas en normas especiales y números especiales, con sus marcas Hush Puppies, American Pie, Cavatini, Valerio, Merrell, Caterpillar y otras.
Para los más chicos, los PP Niños es una fiesta de colores y modelos. Zapatillas, zapatos, botas, borcegos en sus marcas favoritas. Kickers, Hush Puppies, como siempre los esperamos en el Paseo Centro de Compras, Libertad 50, Río Tercero. Llegó el momento de la literatura, como siempre, de Librería del Ginés. Bueno, vamos a ver cuáles son las recomendaciones para esta semana. Regale imaginación, regale conocimiento, regale cultura, regale un libro. Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik. Una ciencia nueva para vender más hablando menos. Líderes en 20 países venden con este conocimiento. El autor, junto con su equipo científico con sede en 5 países, ha transformado la cultura y los resultados de equipos comerciales y de ventas en cientos de empresas. Joseph O'Connor y Robin Pryor presentan La venta con PNL, programación neurolingüística. Desarrolle sus habilidades para utilizar con éxito el nuevo modelo de venta. Tanto si usted es un vendedor como un director de ventas o incluso un profesional que necesita desarrollar habilidades para comercializar sus productos o servicios, este libro le resultará inestimable. Coaching para líderes, un aporte desde la práctica. Laura Fierro presenta Coaching para líderes. Inspirado en 2 enfoques provenientes de la psicología de la comunicación, el texto alterna la presentación de los fundamentos con la práctica, a través de la narración de un proceso de coaching activo. Coaching coactivo, cambiar empresas, transformar vidas. El libro de referencia para definir el ámbito del coaching profesional. Coaching Activo se ha traducido a más de 10 idiomas y ha vendido más de 100.000 ejemplares en inglés. Esta obra ha sido la referencia de múltiples programas de coaching de desarrollo profesional y empresarial, así como miles de personas han querido mejorar sus habilidades comunicativas y de liderazgo. Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Homo Deus explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán moldeando el siglo XXI. Desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial. Cuando los cuerpos y los cerebros sean productos de diseño, ¿cederá la selección natural el paso al diseño inteligente? Esto es el futuro de la evolución. Esto es Homo Deus. Todos estos títulos y muchos más los encontrás en Librería Elsa Ginés, San Martín 35, Río Tercero. Hola amigos de Café Entre Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, traje en esta ocasión un cuento para reflexionar. La historia ocurre en la época medieval, en un reino, donde un hombre es acusado injustamente del crimen de una mujer que allí había ocurrido. Lógicamente que el culpable era un hombre muy influyente y estaba siendo protegido. De esta manera entonces el hombre es llevado a juicio y si se encuentra culpable en ese juicio iba a morir en la horca. Lógicamente prepararon un juicio con las mismas características, un juicio tramposo, y el juez le propone a este hombre, había también público del lugar el día de esta acción, le propone que, como era un hombre muy creyente y todo eso, entonces iban a dejar en manos de Dios el resultado de ese juicio. Es decir, propone que en 2 papeles se va a escribir en uno culpable, en el otro inocente, y el hombre acusado debía tomar uno de los papeles y el que resultara iba a ser su suerte. El hombre intuía sin ninguna duda de que había trampa en todo esto, que todo había sido preparado y que el juez también participaba de esa trampa, pero evidentemente no podía
no podía escapar de eso. Así que llegado el momento, el juez le pide que tome uno de los dos papeles. Entonces el hombre que estaba en estado como meditando, con los ojos cerrados, abre los ojos con una sonrisa, tomó uno de los papeles, lo puso en su boca y se lo tragó. Claro, esto provocó una reacción del público que estaba allí y de hecho el enojo del juez, quien le dice: ¿cómo te atreves a hacer eso? Ahora, ¿cómo podemos saber qué suerte te iba a tocar? Y el hombre dice: bueno, es muy sencillo, solamente tienen que abrir el papel que ha quedado y de acuerdo a lo que diga, lo contrario es lo que yo tomé. Bien, como ya no quedaba alternativas, deben abrir el papel y decía culpable. Por lo tanto, el que él había tomado se suponía que debía decir inocente. Así que no quedó más remedio que dejarlo al hombre en libertad, y de esta manera termina esta historia que nos cuenta un poco en la reflexión el hecho de que aún en las situaciones más extremas, Dios a veces está del lado del inocente y de alguna forma le da las herramientas para protegerlo, ¿no? Y lógicamente, si seguimos analizando este cuento, esta historia, encontraremos seguramente otras reflexiones. Lo dejo a eso en la posibilidad de ustedes. Amigos, la verdad ha sido un gusto el encuentro de esta ocasión y nos volveremos a traer otro cuento y otra reflexión en la próxima. Gracias. Muy bien, llegamos al final del programa de Café Entre Amigos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana próxima. Chao, hasta la próxima. Está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar: llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café Entre Amigos. La 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 la.